Escucharemos una prédica del pastor Sung Woo Cho de Corea. La fecha es del 8 de diciembre de 2019. La intérprete de coreano para inglés es la pastora Nena. Hoy veremos dos pasajes. Veamos en 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4 versos 7 al 9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dice este pasaje que Dios es amor. El título de hoy es Dios es amor y vamos a compartir acerca de este tema. Y también vamos hacia el otro pasaje del día de hoy. Se encuentra en Lucas capítulo 15. Es la historia acerca de estos hijos. Lucas capítulo 15, empezando desde el verso 11. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzadlo en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamó a uno de los criados, y le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas tuyas son, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Con el título de Dios es amor, voy a compartir este mensaje hoy. Estoy muy seguro de que ustedes conocen esta historia o esta parábola del hijo perdido. Estos dos hijos eran hijos de un padre muy rico. El hijo menor quería recibir entonces su porción de la herencia. Y con la herencia recibida por adelantado, entonces él la comenzó a malgastar en sus propios deseos, con unos deseos corruptos. Y después de esto, él sufre muchísimo en otro país. Y finalmente él regresa al padre. El padre había estado esperando por muchísimo tiempo el regreso de este hijo. Y cuando lo vio estaba muy alegre, hizo fiesta y le dio la bienvenida, muy contento. Sin embargo, el hermano mayor, el primogénito, cuando vio el regreso de su hermano menor, realmente él se enojó. Y podemos ver al padre explicándole a su hijo mayor. Podemos ver que este padre tenía dos hijos, pero ninguno de estos dos hijos pudo ser capaz de comprender el corazón del padre. No pudieron ser capaces de entender cuánto amor el padre tenía en su corazón. Pero a través de estos eventos que le ocurren a cada uno de ellos pudieron percatarse de qué cosa se trata el amor. Por supuesto que lo podemos entender nosotros desde nuestra perspectiva de esta manera. Este hijo menor que abandona la casa, podemos decir que representa a los no creyentes.
este segundo hijo que se fue a su vida perdida podemos decir que son los no creyentes. Sin embargo, cuando miramos más atentamente el pasaje, nos percatamos de algo. No son solamente los no creyentes o estas personas que abandonan la iglesia, no son los únicos a quien se refiere cuando se trata de este segundo hijo. Si nosotros nos ponemos más serios en este asunto, podemos decir que están estos hijos perdidos aún dentro de la iglesia. Si vemos el verso 12, dice que el hijo menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y yo creo que así es como son los cristianos de hoy en día. O muchísimos de los cristianos de hoy día son así. Muchísimos cristianos no están interesados en el Padre, no están interesados en el Padre en sí mismo. Realmente no les importa el amor del Padre. Simplemente les interesa esta parte de los bienes que le corresponden. Hay muchísimos cristianos, muchos cristianos tan fríos, que solamente se interesan en las cosas que pueden obtener de Dios, en estas cosas físicas. Y de hecho ellos no tienen mucho interés en conocer más de Dios. Realmente no tratan de conocer más a Dios. Ok, si Dios existe, bueno, estas personas quieren obtener algo de Dios. Quizá pueda ser algún beneficio físico el que ellos desean obtener de Dios, o cualquier otro tipo de bendición que tú te puedas imaginar. Y muchísimas personas están buscando solamente eso. Y realmente lo desean mucho. Y cuando ellos por fin no tienen esta clase de bendiciones o esta clase de respuestas, ellos salen afuera y hacen lo que les da el deseo hacer. Por supuesto, estos hijos perdidos que están hoy en la iglesia, puede que no luzcan como este hijo perdido del que me habla la Escritura. Puede que no luzcan tan corruptos como este hijo perdido del que me habla la Escritura, el cual se fue a viajar a otro país. Sin embargo, su nivel, o su corazón, o su estilo de vida es muy similar. Significa que sigue sus deseos físicos, está persiguiendo estos deseos físicos, y que se encuentra viviendo para sí mismo. Ellos no les importa qué cosa quiere el Padre, qué es lo que agrada al Padre más. Es muy posible que tú te encuentres asistiendo a la iglesia y que en muchos momentos de tu vida tú te encuentres viviendo como este segundo hijo o como este hijo perdido. Las personas viven siguiendo la carne, aunque puede que no sean tan corruptos como estas personas que están fuera de la iglesia. Pero si se trata de que la vida carnal es acerca de seguir los deseos físicos para uno mismo, entonces estas personas están viviendo una vida carnal. Básicamente significa: Padre, dame dinero. Dios, dame esto, dame lo otro, dame dinero, dame aquello. Pero, ¿para qué tú necesitas todo eso? Es que tú quieres ese dinero para vivir tras tu propio deseo, para vivir como a ti te gusta vivir y para vivir como tú quieres vivir. Oh, yo necesito bendiciones, necesito resolver este problema, necesito apoyo económico. Pero cuando tú tienes finalmente ese dinero, simplemente vas a seguir tu corazón y vas a seguir tu propio deseo. Yo siento muchísimo decir esto. Sin embargo, hay muchos hijos perdidos aún dentro de la iglesia. Y estas personas van a ir a la iglesia y como por caridad le van a dar una ofrenda a Dios, esperando recibir de Dios estas cosas físicas. Yo personalmente creo que hay muchos hijos perdidos dentro de la iglesia. Y estas personas no tienen una relación cercana con la salvación. Significa que aunque están dentro de la iglesia y aunque hacen cosas, ellos realmente no son salvos. Es porque cuando tú verdaderamente has recibido la salvación, ya tú no vives para ti mismo. Es porque cuando tú crees que Dios ha enviado a su único y amado Hijo, y ese Hijo ha obedecido hasta el fin a la magnitud de que Él muere por nosotros, si tú verdaderamente crees en eso, entonces ya no te va a quedar otra opción. Y ya no vas a tener otra opción sino no vivir para ti mismo. Ya no vas a vivir para ti mismo. Solamente cuando se cree en esto, es que se puede vivir para el Señor. Sin embargo, si tú no tienes la verdadera fe, si tú realmente no te has encontrado con el Evangelio, entonces no vas a tener otra opción sino vivir como el hijo segundo. Vas a vivir pidiéndole muchas cosas físicas al Padre. Y al final el hijo segundo vino a perderlo todo. Lo perdió todo. Únicamente así, cuando lo pierde todo, él fue capaz de reconocer su estado. Y fue capaz de percatarse qué clase de persona su padre es. Fue capaz de percatarse de las deficiencias de su vida. Que él era carente en todo.
y fue capaz de percatarse todo lo que le podía ofrecer el Padre. Y también se percata de algo más. Yo necesito volver al Padre. Y realmente él se humilló y regresó al Padre. Cuando el hijo segundo venía camino al Padre, el Padre lo vio de lejos y el Padre fue a encontrarse rápidamente con él. El Padre corrió al hijo y lo abrazó. El Padre simplemente se agradaba con la existencia del Hijo. Y a través de este evento nos podemos percatar y entender el amor del Padre. Y el Hijo también se percata de que el Padre es el único que puede permitirle y que puede proveerle y darle todas las cosas buenas. No solamente se percata de que el Hijo se percata de que el Padre tiene todas las cosas en abundancia, sino que el Hijo se percata de que el Padre es aquel que puede proveerle todo a él. Y así como este hijo segundo no era capaz de entender este amor del Padre, también sucedió con el primer hijo. El hijo primero, el primogénito, siempre obedecía la palabra del Padre. A diferencia del segundo hijo, el primer hijo estaba siempre con el Padre y escuchaba toda la palabra del Padre y la obedecía. Sin embargo, no era capaz de entender cuánto amor el Padre tenía. Y tampoco era capaz de entender cuánto el Padre lo amaba a él. Y yo puedo ver muchísimas personas religiosas, justo como el primer hijo en la iglesia. El primer hijo y el segundo hijo, para los dos, necesitan de percatarse profundamente del amor del Padre. Y también tienen que recibir ese amor. No hay diferencia para una persona que está fuera de la iglesia y otra que está dentro de la iglesia. Realmente podemos encontrar a estos dos tipos de personas dentro de la iglesia. Es muy posible encontrar a estas personas como el segundo hijo que quieren recibir algo del Padre. Y también hay muchísima gente religiosa como el primer hijo que están haciendo muchísimas obras. Ellos están obedeciendo al Padre, pero realmente no son capaces de entender y de recibir el amor del Padre. Los dos hijos, los dos necesitan el amor del Padre. Precisamente hablando, realmente necesitan percatarse, necesitan percibir este amor del Padre. Es lo mismo para nosotros. Dios es amor. Hemos estado escuchando esta frase por muchísimo tiempo. Y yo les he estado diciendo a ustedes algo. Muchísimas personas de los que están aquí hoy han estado escuchando esta frase por muchísimo tiempo. Pero yo creo que con este entendimiento tan simple no podemos recibirlo. Realmente este es un tema muy fuerte y muy pesado, aún para mí mismo. Porque no se trata de un poco de conocimiento. Esto no es la rama del conocimiento. Cuán grande es este amor que Dios tiene. Y cuán grande es este significado de que Dios es amor. Yo realmente necesito entenderlo y digerirlo para ser capaz de entregárselo a ustedes. Pero no es tan fácil entender y digerir esto como un concepto para nosotros. Por esa razón es que es un tema tan fuerte y es un poco duro. Es un poco difícil porque yo siento que solamente soy capaz de entender una parte. Es por lo cual es tan difícil para mí describirlo. Pero aún así yo soy capaz de tomar estas partes de la Escritura, estos versículos de la Escritura para ser capaz de explicarlo. Aún así, aunque sea un poco complicado y difícil. De hecho, nosotros somos como estas personas que aparecen y que están descritas en Lucas capítulo 15. Ya sea que seamos el primer hijo o el segundo hijo. O como estamos en este lugar en el medio de los dos. Ya sea que seamos como el segundo hijo. Estamos en la iglesia pero no tenemos interés en Dios. Simplemente vivimos por nuestros propios deseos. O quizás seamos como el primer hijo. Aunque estamos viviendo ahí sirviendo al Padre. Escuchando y obedeciendo en todo. Pero realmente no somos capaces de entender el amor de Dios. O quizás seamos como una mezcla entre los dos. El hijo primero y el segundo hijo. Y yo oro para que este amor de Dios sea revelado a nosotros. Realmente necesitamos ser capaces de descubrir qué cosa es. Y especialmente los que estamos dentro de la iglesia necesitamos entender qué cosa es este grande amor de Dios. La Biblia no nos está diciendo que Dios está lleno de mucho amor. Tampoco la Biblia nos está diciendo que Dios provee amor. La Biblia nos declara, es una declaración. Dios es amor. Dios mismo, Él es amor. El amor fluye desde Dios. Es un concepto enorme para entender. Y por supuesto puede ser ejemplificado y descrito a través del evento donde Dios envía a su único y amado Hijo.
Pero nosotros con nuestro entendimiento y conocimiento realmente somos muy ignorantes y no somos capaces de entender lo grande que es esto. Y como hemos estado escuchando esta frase por muchísimo tiempo, Dios es amor, se ha convertido como en una religión para nosotros. Esto se ha vuelto algo común para nosotros. Esta frase ha ocupado un lugar común y corriente para nosotros. Por eso es que es tan difícil de entender. Hace algunos días yo estaba escuchando las noticias. Yo vi estas dos fotos. En una foto estaba este hombre de una edad avanzada, digamos en sus años 50. Él estaba mendigando o pidiendo algo realmente. Y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y la historia era que su hijo estaba a punto de morir por causa de la enfermedad. Y para evitar esto, que el hijo muriera de la enfermedad, el padre tenía que donar su corazón. Y así el padre moría por su hijo, para que el hijo pudiera recibir este corazón implementado. Y entonces le filman un video al padre y el padre da estas últimas palabras para su hijo. Si este fuera tu caso, si tú fueras a decirles unas palabras a tu hijo que se encuentra muy gravemente enfermo y que va a morir, porque necesita tu corazón, pero te van a sacar el corazón a ti para dársela a tu hijo, ¿cuáles fueran las últimas palabras que tú le dirías a tu hijo? Vas a morir para poder salvar a tu hijo, vas a morir delante de él. Es la única manera que puedes salvarlo. Aunque decides hacerlo voluntariamente, sin embargo ahora quieres compartir algo de conocimiento y sabiduría para que tu hijo sea capaz de entender cómo dirigir su vida y cómo vivir su vida. Tú vas a compartir aquello que tu hijo necesita recordar siempre. Y esto hizo este hombre, y como esto se volvía algo muy emocional, sus ojos fueron llenos de lágrimas y él lloraba. Yo puedo quizás entender un poco este corazón del padre, pero yo no he tenido esta experiencia en mí mismo. Por eso es que yo no soy capaz de comprenderlo 100%. Yo no he tenido esta experiencia y no puedo comprender esto 100%, pero el Padre Dios, ¿cuánto fue lo que nos amó que Él mandó a su único Hijo? Él lo mandó por nosotros. Y no podemos entender profundamente este grande amor y no podemos abrazarlo. No podemos abrazar esa clase de amor. Aunque no podemos entender todo el concepto de este amor, al menos tenemos que ser capaces de entender que Dios es amor. En la iglesia yo veo ciertas características de la vida de los miembros. He visto cristianos que aunque han asistido a la iglesia por muchísimo tiempo, esta palabra de Dios es amor realmente no puede entrar profundamente en sus corazones. Realmente no pueden cambiar su estilo de vida. Realmente para aquellas personas que han asistido a la iglesia por muchísimos años, en vez de disfrutar de la libertad, del gozo, del amor que viene de Dios, ellos sufren con este sentido de culpa y de juicio. Y yo supongo que ellos tienen esta clase de emociones porque ellos desean vivir la vida correcta, pero ellos fallan una y otra vez en hacerlo. Ellos se enfrentan ante muchísimas emociones, porque han estado frente al verdadero estándar de Dios y quieren vivir de acuerdo a este estándar, pero no pueden. Por esa razón ellos están enfrentando todas estas emociones tan diferentes. Y tienen estas emociones por causa de su conciencia. Yo personalmente pienso que ellos puedan sentirse culpables y tienen estas emociones de culpa y este tipo de emociones es porque ellos no pueden hacer lo que ellos necesitarían hacer, pero al mismo tiempo se están decidiendo de esa manera porque ellos no han recibido lo que se supone que ya deben de haber recibido ya. Por supuesto que todos nosotros somos tan carentes siempre, pero hay una cosa donde nos perdemos. Hay un punto que perdemos. Hemos perdido el aferrarnos a esta verdad de quién es Dios y la relación que se construye constantemente, diariamente, entre Dios y nosotros. Por ejemplo, les voy a dar este ejemplo con mi propia familia. Yo tengo 4 hijos. ¿Será que alguno de ellos es perfecto? No es el caso, ninguno de ellos es perfecto. En algunas ocasiones yo les digo, tienes que hacer esto o aquello, o necesitas hacer esto o esto otro, o debes hacerlo. Y por supuesto mis hijos van a tratar de seguir mis órdenes, mis consejos. Pero en la gran mayoría de los casos, aunque ellos tratan de hacer lo que yo les mando, ellos no pueden sentir mi satisfacción. Pero ¿será que mis hijos se sienten culpables por causa de que no son capaces de sentir mi propia satisfacción con lo que yo les mandé a hacer?
¿O será que ellos se juzgan a sí mismos? ¿O será que mis hijos me cogen mucho miedo y se vuelven tan temerosos de mí? Por supuesto que no. Y no ese es el caso tampoco. Ellos realmente se sienten muy orgullosos de sí mismos. Ellos siempre vienen a mí. Ellos se sienten tan plenos. Ellos me dicen, padre, yo estoy estudiando bien, así que dame mi mantención. Realmente ellos estudian por su propio beneficio. Ellos estudian para tener su propia carrera, su propia vida. Pero a pesar de eso ellos vienen, padre, yo estoy estudiando, así que dame mi mantención. O padre, cómprame pollo. Ellos ven estos programas que hay que esforzarse para los estudios y ellos tratan de hacerlo. Ellos tratan de crecer. Pero yo aún en ellos puedo ver en muchas áreas que son carentes. Pero ¿será que por sus carencias ellos van a merodear lejos y se van a sentir tan culpables? ¿O será que me van a tener mucho miedo y van a tener mucho temor? ¿Será que ellos harán eso? ¿Pero por qué sucede eso? Porque en algunos casos sí sucede. Es porque los hijos no entienden que son hijos, no entienden quiénes son sus padres. Mis hijos son capaces de entender que yo soy su padre. Y mis hijos entienden cuánto yo los amo. Ellos conocen muy bien el amor del Padre. Aunque ellos tratan y se esfuerzan y fallan unas cuantas veces, ellos cometen errores. Ellos son tan carentes. Sin embargo, muchísimo más allá después de todas estas cosas, ellos comprenden cuán grande es este amor que el padre y la madre le dan a ellos, sin importar qué. Entonces ellos se sienten tan orgullosos en sí mismos. Ellos se sienten tan fuertes, tan confiados. Se sienten plenos. En cierto sentido son muy orgullosos. Son tan plenos. En una ocasión, en una época, en vez de despertarse a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, se despertaban a las 2 de la tarde. Y cuando se despertaban, ellos decían, oh mamá, por favor, aliméntame. Y después era pidiendo bocaditos constantemente. Y cuando yo necesito viajar fuera por causa del ministerio, ellos me piden siempre su mantención, su dinero. Esto es algo que yo deseé compartir con ustedes. ¿Cómo es posible? Y a la vez es algo tan extraño que sucede. Cuando venimos a conocer a Dios que nos ama tanto, venimos a entrar en esta relación. Sin embargo, muchísimos cristianos están viviendo bajo este sentimiento de la culpa. Y se comienzan a juzgar a sí mismos y a unos a otros. Y se comienzan a criticar unos a otros. Y es verdad que necesitamos ser perfectos cada vez más. Sin embargo, también es verdad que por toda nuestra vida no logramos ser verdaderamente perfectos. Aunque tratamos todo el tiempo, pero al final fallamos todo el tiempo. Y yo no estoy tratando de decir que es una cosa buena el fallar y fallar. Y también si tú tienes la conciencia correcta, cuando tú cometes un error, cuando tú fallas, tú vas a tener este sentimiento de culpa y vas a tener este temor. Y también te vas a juzgar a ti mismo. De cierta forma eso no es algo malo. Pero ¿qué cosa es lo que se ha perdido? ¿Qué cosa es lo que han perdido muchos cristianos? Tú has perdido el hecho, tú has olvidado el hecho de que Dios te ama tanto, tanto, de que el amor de Dios es tan poderoso y más grande, y lo suficientemente poderoso para cubrir cualquier maldad, cualquier bajeza, cualquier carencia, cualquier falta, cualquier debilidad. Tú has olvidado este hecho de que Dios te ama. Dios te ama, Dios ama tu existencia y Dios desea darte vida. Te ama tanto que decidió morir por ti. Y tú te comienzas a olvidar de lo verdaderamente importante, así como se olvida el hijo segundo y el hijo primero de la parábola de Lucas 15. Y así como este segundo hijo, ahora estas personas en la iglesia quieren obtener algo de Dios. Quieren obtener algo de Dios sin conocer y entender la grandeza del amor de Dios. Por eso es que muchas personas quieren recibir algo y cuando lo reciben simplemente se van, siguiendo sus propios deseos. Sin embargo, las cosas no funcionan bien así. Cuando tú ves tus carencias, cuando tú ves cuán débil eres y cuando ves todos tus errores, te derrumbas. Y entonces viene este sentimiento de culpa. Y uno se comienza a juzgar a sí mismo. Y también sucede lo mismo para el primer hijo. Es que él no entendía la grandeza de este amor del padre. Como él no entendía esto, por esta razón él comienza a criticar al segundo hijo. E incluso llegó a culpar al padre.
Verdaderamente necesitamos la gracia de Dios. Dios, por su gracia, por su gran gracia, nos ha dado su amor. Necesitamos un tiempo donde recibamos ese amor. Dios es amor. Dios es amor. Esta es la definición mismísima dada por la Escritura, dada por la Biblia. Y nosotros no sabemos cuán grande esto es. Pero una cosa por seguro, necesitamos abrir nuestro corazón, dejar que todas estas cargas se vayan y ser capaces de recibir este grande amor. Necesitamos recibirlo poco a poco. Necesitamos aceptar y recibir el hecho de que Él nos amó tanto. Y Él dejó que su único y tan amado Hijo muriera por nosotros. Dios lo abandonó por nosotros. Por eso es que cuando miramos las Escrituras, el amor de Dios llena toda la Escritura. Toda la Escritura está llena de este amor de Dios. Y por supuesto que lo podemos explicar de muchas maneras. Pero esta verdad de que Dios es amor la podemos entender también de diferentes maneras. Cuando decimos que Dios es amor lo podemos entender en diferentes áreas. Dios es benevolente, Dios es lleno de gracia, Dios tiene su misericordia grande y Dios es persistente. Básicamente Dios quiere que seamos felices. Dios desea verdaderamente que seamos felices y realmente desea que vivamos una vida feliz. Dios está muy preocupado acerca de nuestra felicidad. En todo lo que concierne a nuestra felicidad, Él se preocupa mucho y esto es lo que llamamos su benevolencia. Y está escrito muy bien en Juan capítulo 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene tan grande interés en aquellas personas a las cuales ha perdido. Dios quiere que verdaderamente sean felices. Quiere que reciban la vida eterna. Quiere que reciban la salvación. La benevolencia de Dios es para con aquellas personas que realmente están recibiendo el amor de Dios y con las cuales Dios quiere que reciban esta felicidad y Dios quiere que estas personas sean felices. Y también el amor de Dios puede ser descrito o explicado como la gracia. La gracia se trata de un favor que es dada a personas que no lo merecen, que no son dignas de recibir ese tan grande favor. Y la gracia de Dios muestra el carácter de Dios. Dios es muy generoso y es muy amable. Y el amor de Dios no es un amor que pide algo a cambio. Cuando Él nos da su gracia, Él nos da su gracia y ya. Veamos Efesios capítulo 1, verso 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas de la gracia de Dios. Su gracia es tan rica, está llena de tantas riquezas esta gracia. Su gracia es tan profunda y tan llena de riquezas que jamás nos va a pedir algo a cambio. Y realmente nos ha dado esa gracia tan llena de riquezas a nosotros. Por eso es que podemos describir el amor de Dios como gracia. E incluso si podemos describir el amor de Dios como benevolencia, que significa que Él tiene grande preocupación y que está atento para con nosotros, está atento a que seamos felices y se preocupa porque seamos felices. Podemos también ver que nos ha dado su favor a nosotros, que somos personas que no merecíamos su favor, somos indignos de su favor. Podemos describir esa clase de amor como la gracia de Dios. Y el amor de Dios también puede ser descrito como misericordia. La misericordia puede ser descrita como la compasión que Él tiene por esas personas que son su pueblo. O este corazón gentil para con este corazón bondadoso, lleno de gentileza, para con estas personas que son tan pobres y están en este estado. Ambas, la misericordia y la gracia, son dos maneras de describir el amor de Dios. Pero la gracia está más enfocada en esta característica humana de nuestra indignidad de esta salvación, que realmente éramos indignos para recibir esta gracia y esta salvación, porque éramos pecadores. No éramos dignos de esta salvación, pero aún así Dios nos da esta salvación. Aún así Dios nos da su amor. Esa es la gracia de Dios. Y hablando acerca de la misericordia, ¿cómo podemos describir este amor de Dios como misericordia? Cuando Dios nos mira a nosotros, Él ve nuestro estado, ve que somos tan carentes, tan pobres, somos tan débiles.
Por esa razón Dios tiene compasión para con nosotros y quiere darnos su amor a nosotros. Es porque también nosotros somos grandes pecadores. Al mismo tiempo tenemos tantas deficiencias, somos carentes de todo. Y por último, el amor de Dios puede ser descrito como la persistencia. Por muchísimo tiempo Dios ha sido tan paciente con nosotros. Y Dios retrasa su juicio. Y Dios ha sido tan persistente en compartir su amor para con nosotros. Entonces la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios y la persistencia de Dios son las diferentes maneras de expresión de este amor mismísimo de Dios. Es una manera que podemos interpretar este amor de Dios. Y yo espero verdaderamente ser una persona que pueda expresar todo aquello que es el amor de Dios. Y poder hacerlo así toda mi vida, con toda mi vida. Y espero que el amor de Dios continuamente fluya a mí y que yo lo reciba. Y que también de la misma manera el amor de Dios fluya fuera de mi vida también. Y podemos entender Lucas capítulo 15, ya sea el primer hijo que se quedó en la casa o el segundo hijo que abandonó la casa, los dos malentendieron el concepto del amor del Padre. Y podemos ver que a través de esta parábola y este incidente que ocurre en esta parábola en Lucas 15, llega un momento en el que el hijo segundo se percata de cuánto el padre lo amaba, y a la misma vez también el primer hijo que se estaba quejando pudo ser capaz de ver el corazón del padre. Y nosotros necesitamos eso también. Necesitamos la gracia de Dios para ser satisfechos con esta gran verdad y este hecho de que Dios es amor. Y seremos capaces de disfrutar verdaderamente nuestra vida dentro de este hecho. Dios es amor. Esta es una verdad. Ahora necesitamos reconocerlo y recibirlo. Si el amor de Dios continúa fluyendo hacia nosotros, pero nosotros ponemos un bloqueo en contra de ese amor, el amor de Dios fluye a nosotros, pero más bien nosotros lo que hacemos es bloquear. Urgentemente necesitamos quitar ese bloqueo para que podamos ser los verdaderos cristianos, viviendo con el gran gozo y con la gran felicidad dentro de este amor dado por Dios. Nosotros hemos venido a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y a través de esta fe hemos sido conectados con Él nuevamente y hemos recibido vida. Y esta gracia, de esta manera, de esta magnitud, ha sido permitida a nosotros para que a través de Jesús Cristo seamos capaces de conocer más el amor de Dios y de conocer también más a Dios. En medio de todo esto podemos ver algo. Dios es amor. Como nosotros somos, ya sea como el primer hijo o como el segundo hijo de Lucas 15, por esa razón Dios nos está dando este mensaje. Dios es amor y necesitamos recibir este amor. Yo oro verdaderamente para que seamos cubiertos por este grande amor de Dios. Este amor que puede cubrir todas nuestras debilidades, todas nuestras carencias que tenemos. Verdaderamente oro para que la gracia de Dios nos llene y sea sobre nuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Abre nuestros ojos. Por favor, abre Dios nuestros ojos para que seamos capaces de comprender qué es lo que significa que Dios es amor. Dios es amor. Esta es una verdad. Y Dios, tú has probado que esta es una verdad enviando a tu único y amado Hijo. Para salvarnos, tú has enviado y has abandonado a tu único y amado Hijo. De esa manera tú nos has amado. Y este único y amado Hijo tuyo, Jesús, quien es el Cristo, Él murió por nosotros porque Él también nos amó hasta la muerte. Por favor, ayúdanos a entender que Dios, tú eres amor y tú eres aquel que da ese amor y nosotros somos aquellos que reciben ese grande amor. Por favor, permítanos librarnos de esta vida y estos intentos de vivir para nosotros mismos y vivir por nosotros mismos también. Y también permítanos librarnos de esta vida religiosa como el primer hijo que parecía que obedecía al Padre, pero al final no te entendía. Ayúdanos a librarnos de todo este sentimiento de culpabilidad y librarnos de constantemente juzgar y este sentimiento de juicio. Bendícenos para que seamos capaces de vivir como hijos tuyos, que verdaderamente disfrutan de la felicidad y de la libertad en una vida verdadera. Dios, recibe toda la gloria.
En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Amén.